Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a esta jornada de la tarde en el segundo día del 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte Frágil. Este evento llega a ustedes gracias al trabajo entre la Facultad de Artes, el Instituto de Filosofía y, claro está, el Grupo de Investigación, Teoría, Práctica e Historia del Arte. Agradecemos también a la Fundación Universitaria Bellas Artes y al Instituto Universitario de Envigado por el apoyo a este evento. Como ya lo saben, a continuación tendremos la primera ponencia con una duración de 45 minutos aproximadamente y luego abriremos el espacio para resolver preguntas por un espacio de 30 minutos. Recuerden depositar sus inquietudes a través del chat de este canal de YouTube para ser tenidas en cuenta al finalizar la ponencia. Invitamos entonces a la profesora Ángela María Chaverra, quien será la encargada de presentar a la ponente, Ana María Tamayo Duque, con la conferencia número 6, Fragilidades, Potencias y Vulnerabilidades, Deslices y Resistencias de lo Humano. Así que, profesoras, bienvenidas. Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien en este tiempo y en este día tan particular. Es un gusto, es un honor y es muy grato presentar a la doctora Ana María Tamayo Duque esta tarde. Ana María es antropóloga de la Universidad de Antioquia, con estudios de posgrado en estética de la Universidad Nacional de Medellín. Tiene un doctorado en teoría crítica de la danza de la Universidad de California, Riverside, y estudios postdoctorales en medios e industrias culturales de la Universidad de Loughborough, Londres. Es profesora asistente de la Universidad de Antioquia y actualmente lidera el proyecto de investigación Prácticas Artísticas Corporales y Artes Escénicas en Procesos de Reconciliación, Construcción de Memoria y Paz en 4 municipios del Chocó y el Pacífico Medio, financiado por Colciencias en asocio con Research, Art and Humanities Council de Inglaterra. Sus intereses de investigación incluyen corporrealidades y procesos identitarios, danza popular, identidad nacional y danza, los discursos de la colombianidad de la cumbia, la etnografía crítica y del performance, danza en la pantalla y los estudios críticos del género y la raza en América Latina. Ha publicado sobre movimientos sociales en las redes, coreografías de nacionalidad en los videos musicales, de colonialidades del cuerpo y el movimiento en la filosofía del performance y sobre construcción de conocimiento por medio de la experiencia corporizada. En este momento se encuentra terminando su versión en español de la tesis doctoral para la publicación en Colombia y escribiendo un artículo sobre los procesos teatrales comunitarios en Buenaventura y Bojayá. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos a esta charla y dejamos este espacio para nuestra querida profesora Ana María. Bienvenida. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias por esa presentación. Les doy una bienvenida a todos y todas. Espero que la lluvia y los truenos no les dañen el internet mucho y podamos tener una conversación en esta tarde. Más que una conferencia, este es un ejercicio de pensamiento donde me tomo el atrevimiento de pensar en voz alta y en compañía.
Pensar, escribir y teorizar usualmente se presenta como una actividad solitaria e individualista, pero considero que es precisamente en los procesos relacionales que se establecen con otras voces cercanas o lejanas, que esas voces pueden estar en los textos o en conversaciones alrededor de un tinto. Es allí donde los procesos de construcción de conocimiento toman fuerza y se cargan de emoción, de esos afectos que transforman. Haber sido invitada a hablar sobre fragilidad hoy es una oportunidad para experimentar con unas ideas que han ido apareciendo en la periferia de mi trabajo investigativo. Y estas ideas son de ese tipo que aparecen en momentos cuando uno mira por el rabillo del ojo y alcanza a percibir algo, pero cuando voltea a dirigir la mirada fijamente, estas ideas desaparecen. Por eso estoy muy contenta de tener la oportunidad de perseguir estas ideas y descubrir los caminos por los que me lleva. Entonces, de entrada, les agradezco por acompañarme en este paseo. Para pensar la fragilidad en conexión con la experiencia humana, voy a partir desde la idea de fragilidad en la construcción de feminidad de la bailarina romántica. Luego abordaré la vulnerabilidad de los cuerpos en performances que hablan de violencias estatales y terrorismo de Estado, para al final pensar desde las epistemologías frágiles que nos presenta el pensamiento queer, nepantlero y afrofeminista como una posibilidad de pensar la fragilidad desde un espacio de creación, potencia y construcción de otros mundos posibles de la mano de Dr. Lahore Vagistan. La idea de utilizar experiencias artísticas es pensar desde la perspectiva de una práctica corporal estética situada, como dice Ananya Chatterjee, que puede mostrar y reflejar la presencia de construcciones sólidas, estables y muchas veces cargadas de binarismos, pero al mismo tiempo esta metodología de la práctica corporal estética situada abre las puertas para explorar lecturas oposicionales en las historias de los cuerpos, entendiendo cambios en los modos somáticos de atención y en las conexiones que estos tienen en los cuerpos que se crean en un tiempo específico. O como dijo José Esteban Muñoz, pensando en la estrategia de pensar performance como un lente metodológico, abro comillas, el performance se convierte así en una forma de hacer investigación, participar en análisis crítico y poner en escena la investigación y los conceptos teóricos. Comprender el performance de esta manera lo convierte en una herramienta eficaz en la praxis pedagógica y política. Los estudios de performance también tienen una amplia concepción de lo que el performance puede ser. Exhibiciones de poder nacionales y mundiales, prácticas gestuales, estilos cotidianos del cuerpo y rituales espirituales. Como tal, este campo interdisciplinario se nutre y se vuelve relevante para otras disciplinas académicas. Y aquí la idea es traerlo como herramienta de análisis en estos 3 cuadros que vamos a presentar. Entonces, les voy a presentar el primer cuadro. Y ese cuadro es, ya voy a compartir la pantalla. Ese cuadro, el primer cuadro, es la fragilidad monstruosa de la sílfide. Entonces, miremos esta pintura e imagínense esta escena. Estamos sentadas en un teatro iluminado por lámparas de gas y en el foso se prepara la orquesta. El público está compuesto por hombres y mujeres de la burguesía parisina de la mitad del siglo XIX. Se abre el telón y aparecen en la escena bailarinas que llevan sus cuerpos envueltos en tules y gasas que no permiten ver completamente su imagen. Se perciben borrosas, lejanas, inalcanzables. Iluminadas por la luz azul que proveen las lámparas de gas, aparecen en el escenario estas mujeres desplazándose con movimientos que utilizan trucos ópticos para simular que se deslizan sin moverse o que flotan por el escenario. Otros usos de la técnica dancística aquí es realizar saltos donde la rapidez en los cambios de posiciones de los pies pareciera que no las afecta la fuerza de gravedad. Estas mujeres que están por fuera de las leyes de la física, que además aparecen flotando al atravesar el escenario utilizando complejos aparatos no vistos antes para simular el vuelo en la escena, son una aparición, una ilusión,
esta ilusión tiene pocas conexiones evidentes con la materialidad de sus cuerpos como mujeres de la clase trabajadora que entrenan más de 6 horas diarias para lograr este virtuosismo. Esta es la era del ballet romántico, centrado principalmente en la Ópera de París entre 1831 y 1845. Este momento es conocido por señalar el ascenso de la bailarina de ser una artista a volverse un ícono cultural. Ella era la heroína de las historias fantásticas en las que se resquebrajaba la superficie de la realidad, dejando entrever otros mundos, poblados por personajes femeninos sobrenaturales, una encarnación de lo sublime, idolatrado por el público y la crítica. La Sílfide se estrenó en la Ópera de París el 12 de marzo de 1832 y fue todo un éxito. Ninguno de los bailarines se cayó de los cables, siquiera, porque esa era la primera vez que los usaban, y el público quedó fascinado por Marita Taglioni, la bailarina que bailó en el papel principal de la Sílfide. Las alas las plumas de pavo real que tenía en su tutú añadían la impresión de que estaba volando por encima del escenario. Si un momento marcó el comienzo del romanticismo en el ballet fue la ilusión de volar. El cuerpo del ballet vestido con tutús blancos, diáfanos de faldas largas, la capacidad de los bailarinas de ponerse en puntas de pie como si estuvieran flotando, y el atractivo seductor de la heroína que es de otro mundo. Estos se convirtieron en los modelos de todos los ballet blancos que siguieron. El libreto de la Sílfide fue escrito por Adolphe Nourrit y Filippo Taglioni, el padre de Marie, fue el coreógrafo. Pierre Ciceri, el escenógrafo e iluminador de la ópera. Fue muy importante su papel porque él hizo un efecto espeluznante con la iluminación, con lámparas de gas, colgando chorros de gas desde las patas de la entrada del escenario, que creaba una atmósfera realmente de otro mundo. Tanto así que pues era un riesgo muy grande porque una pobre bailarina, la protegida de Marita Taglioni, se le quemó el vestido y se murió gracias a sus quemaduras, así que el ballet era un asunto riesgoso en esta época. La historia de la Sílfide proviene de una historia tradicional irlandesa, donde está James, el personaje principal, y su enamorada que se llama Effie. Pero en la periferia de su hogar, siempre en el umbral, en lo liminal entre lo doméstico y lo público, está la Sílfide, que siempre se le aparece a James también en los momentos liminales, o sea, en el momento entre la vigilia y el sueño. Ella se le aparece como una figura en la ventana o en el umbral de la puerta y lo enamora. Y entonces James, torturado por este conflicto entre los dos amores, decide pedirle matrimonio a Effie, y en ese momento la Sílfide aparece y roba su anillo de compromiso. Entonces ya James se abandona a dedicarse a amar a la Sílfide, pero con una gran frustración, y es que no la puede poseer. Literalmente no es capaz de tocarla. Eso es bien interesante porque ella se va flotando, pero además esto es uno de los pocos pas de bailes de pareja en que no se tocan, porque usualmente los pas de los ballets románticos son un momento donde el hombre carga a la mujer, atraviesan, hacen juegos de giros, pero en este momento, en este específico ballet, no se pueden tocar porque ella sigue siendo un ser etéreo, no material. Y él se frustra profundamente porque no la puede poseer. Entonces, James recorre a las brujas que le dan un velo un velo mágico con unos poderes que ayudará a capturarla. Entonces, lo que él debe hacer es ponerle este velo en la cabeza. Cuando James logra hacer esto y logra poseer a la Sílfide, esto es bien interesante porque el gesto escénico de ponerle el velo es como casi atraparla en el piso, volverla terrena. La Sílfide pierde sus alas. Y este es el signo de la naturaleza etérea y frágil y pura que al ser poseída muere. Entonces la Sílfide se muere y sus otras compañeras sílfides se van muy tristes con ellas, y después James
ve pasar a Effie casada con su mejor amigo muy felices, disfrutando de los placeres terrenales, y James se muere triste. No es un ballet para nada alegre, pero sí es un ballet que siempre tiene digamos, un precepto ahí moral constante. Pero primero quiero hablarles un poquito de Maria Taglioni. El estilo dancístico etéreo y natural de Maria Taglioni es parte fundamental de la ilusión de fragilidad de lo femenino y fue producto del régimen tiránico de entrenamiento que le exigía su padre para producir la ilusión de una flotabilidad serena. El crítico de danza y luego escritor del libreto del ballet de Giselle, Théodore Gautier, describe así la última vez que, con 40 años, Maria Taglioni baila el papel que la hizo famosa. Abro comillas. Qué ligereza, qué ritmo de movimiento, qué movilidad de gesto, qué poesía de actitud y sobre todo, qué dulce melancolía, qué casto abandono. Entonces ahí hay una conexión con su castidad en la gestualidad y una efervescencia emocional. Taglioni en la escena fue muy importante para desarrollar la técnica de danza, específicamente porque cuando ella estaba en la escena hacía que pasos agotadores y con una dificultad técnica muy compleja parecieran absolutamente fáciles, naturales, espontáneos y expresivos. Entonces abrió la puerta para que el ballet fuera una oportunidad para la emoción. El arte de Taglioni surgió cuando el impulso clasicista por la forma, en la época anterior, dio paso a la necesidad romántica de la expresión de los sentimientos. Las mujeres burguesas vieron en el ballet una oportunidad para que la feminidad sea apasionada. Taglioni puso en escena una profundidad emocional que ha sido excluida de las definiciones de lo que es respetable como una mujer burguesa de la época. Pero por esto mismo las mujeres la adoraban, era un ícono de la moda y la seguían a todas partes, era como una de las primeras celebrities de la época. El ballet presentó y reprodujo las expectativas sobre la feminidad y se convirtió en una disciplina feminizada, con un estatus de un arte agradable y ligero, un arte de espectacularización, de fijación de lo femenino en el campo de la mirada social. Y esa fijación sirve para sostener y enmascarar el trabajo invisible, físico como emocional, que implica la ilusión de la fragilidad femenina. Entonces, de hecho, mantener esa idea de lo frágil es muy complejo. Requiere mucha fuerza. Los aspectos materiales del ballet romántico, el vestuario, movimientos y su crítica textual moldeó la construcción de un ícono particular de la feminidad, que viene luego a influenciar por muchos años, casi hasta gran parte del siglo XX, y es la feminidad frágil y juvenil, idealizada, tan idealizada como condenada. Con su compromiso cercano en la construcción de los roles de género dentro y fuera del escenario, se esperaba que las bailarinas encarnaran esa mujer que se veía en la escena, con todos los problemas y limitaciones que ello conlleva, porque como ustedes saben, muy pocas llegaban al estrellato y la mayoría eran unas mujeres de clase trabajadora que tenían que pasar muchos trabajos y el ballet era pues como una de las soluciones. El ballet entonces estuvo estrechamente vinculado con la cultura popular, estableciendo una retroalimentación de narrativas estéticas. Este intercambio fue ayudado por el hecho de que otros escritores de ballet también participaron en otras artes, construyendo, sosteniendo y examinando a la bailarina romántica como el ícono y el objeto de la mirada masculina. La imagen duradera de la bailarina resultó de la popularidad de los ballet blanc, codificando a la sílfide en 1832 con unos elementos específicos que se vuelven genéricos en todos los ballets románticos, y es el tutú, las zapatillas de punta, la técnica invisibilizada o el esfuerzo invisibilizado, y la lectura que se le hacía a estos cuerpos de las bailarinas fueron herramientas para continuar fijando esa femineidad frágil de la que les hablaba.
Las historiadores de danza han cuestionado repetidamente la exaltación del ballet, la exaltación de lo femenino en el ballet, específicamente analizando la narrativa del ballet para descubrir los significados sociales y políticos de los cuerpos, en este caso móviles y que vuelan, como las sílfides. En esta época romántica se caracteriza por una meditación sobre la feminidad, y la historiadora del ballet Lynn Garofa señala la conexión entre la proliferación de mujeres seductoras y sobrenaturales en el escenario y el eclipse del bailarín masculino noble. Al analizar la sobrerepresentación de la forma femenina en la sílfide, Sally Baines también analiza la patriarcalidad fundamental del ballet, exponiendo la existencia de un complot de matrimonio que refuerza la importancia del matrimonio y la monogamia para las mujeres y presenta la sexualidad como un peligro que lleva a la locura o a la muerte. La alteridad entonces en la sílfide se enmarca fundamentalmente a través de la representación dicotómica de la mujer. Estos discursos enfrentan las virtudes sedentarias de la mujer materna, la que se queda en la casa, ¿cierto? La mujer del hogar, encarnada en Efi, en contra de los vicios particulares de las mujeres que habitaban y se movían en el espacio público. Entonces tenemos a la mujer política, la mujer de las letras, la escritora, y la mujer pública, que en este caso era la prostituta. Pero esa dicotomía de presentar esas dos formas de feminidad tan opuestas tiene otra lectura oposicional. No solamente es esta dualidad de virgen puta, como la conocemos, y la sexualidad como la amenaza de perdición, y la castidad y la fragilidad como la garantía de la belleza femenina, sino que también hay una lectura oposicional, digamos, que le podemos hacer a la sílfide desde la idea de lo monstruoso. La teórica Priya Thomas hace una lectura de los personajes sobrenaturales en el ballet, encarnados en las brujas y las sílfides, para considerar las construcciones monstruosas de lo femenino en el París postrevolucionario. Partiendo de la tesis de Julia Dowes-Waite, que afirma que los cuerpos monstruosos existen en el epicentro de un cambio sociopolítico sísmico, Thomas considera la hipermovilidad de la sílfide como una advertencia de lo monstruoso femenino, las criaturas que superan los límites de lo normativo, presentándolas como figuras peligrosas y no humanas. Y quiero hacer énfasis en ese asunto. O sea, el ballet romántico empieza construyendo lo femenino como no humano. Se convirtieron en símbolos de los horrores sociopolíticos y los excesos de la Revolución Francesa en el periodo llamado la monarquía de Julio. Les voy a mostrar entonces ahora, permítanme, una imagen, un grabado de cómo eran las brujas, de estas brujas que, como les decía, le dan el velo envenenado a James. Estas son las brujas. Aquí tenemos un grabado. Entonces, lo más amenazante de estas brujas y de las sílfides es el peligro que representa la capacidad de desplazarse libremente, de flotar, de volar, de saltar, como una alegoría a las mujeres que se movían libremente entre el ámbito doméstico y público y participaban en organizaciones políticas de la época. Abro comillas. En este sentido, las representaciones de la intrusión no regulada de mujeres politizadas en el corazón de la burguesía, la familia francesa como símbolo de la normatividad cultural y política, se convirtió en un sitio de provocación revolucionaria. En consecuencia, la bruja Madge y la sílfide representan aspectos de un mismo principio, un monstruo que es herencia de un gran número de esperanzas y temores sobre la movilidad de los actores antes, durante y después de las guerras revolucionarias francesas. Si el monstruo es de hecho un heraldo del cambio, un barómetro de los cambios sociopolíticos y los temblores del día, entonces la forma femenina hipermóvil de la sílfide puede ser considerada una metonimia de ansiedades revolucionarias sobre la visibilidad y la movilidad de las mujeres francesas y sus demandas de derechos legales, sociales y políticos. Cierro comillas.
fue precisamente a través del uso del cuerpo femenino en representaciones tanto teatrales como políticas que los republicanos franceses buscaban regenerar la nación, por tanto construyendo un hombre nuevo y una nueva sociedad. Y en este proyecto de renovación, rehabilitar una nación destrozada y ensangrentada por las luchas, para la burguesía francesa era muy importante el proyecto de purificar y domesticar el cuerpo de la mujer como una extensión de la constitución moral. Entonces aquí la concepción del cuerpo de la mujer es un lugar de fuerte antagonismo entre la virtud y el vicio. Y se lleva a los parisinos del siglo XIX a vincular las nociones de monstruo con la mayor exhibición cultural y estética de la mujer aberrante. La era romántica mira los cuerpos de las mujeres como peligrosos sitios de transgresión, y al verlos así podemos ver la fuerza y potencia presente en los discursos de fragilidad femenina de la época. El filósofo Jean-Louis Chrétien propone entender lo frágil como algo que puede romperse fácilmente, relacionando la belleza de la fragilidad y la fragilidad de lo bello, como una constante referencia en las artes donde muchas veces se confunde la fragilidad con caducidad, con disposición de marchitarse. En este caso, en el caso de las sílfides, el peligro de su autonomía sexual y política, en ese peligro existe una poética de lo frágil que alude al carácter fugitivo del mundo, pero también propone entender esta fragilidad como una función de su mismo ser, una condición de su singularidad. Entonces ahí estaría como lo bello de esta fragilidad, porque es lo que le otorga su singularidad como un sujeto político y un sujeto sexual. En este caso, la fragilidad de los monstruos femeninos del ballet romántico está situada en la dificultad de mantener la ilusión de delicadeza, pureza y falta de agencia individual, pues la fragilidad de lo femenino se rompe en función de las propias estructuras. Esta es una fragilidad femenina fingida y exagerada, un exceso, ¿cierto?, de pose y de gesto, que se convierte en un aura de seducción y de fuerza que procura su propia satisfacción. Es esta postura de la fragilidad que lleva al otro a querer proteger y poseer. Es así como podemos ver las acciones, en este marco es que podemos ver las acciones y decisiones de la bruja y de la sílfide, como un deseo egoísta por, en el caso de las brujas, obtener la venganza hacia la sílfide, y en el caso de la sílfide, detener al hombre que ella quería. El ballet romántico no se construye, en el ballet romántico no se construye la fragilidad de la mujer, sino de la imagen que de ella se construye y que fácilmente se fractura y se llena de grietas. Por eso requiere y ha requerido tanta supervisión y control. Conocemos amplias estrategias de supervisión y control de los cuerpos femeninos para mantener esa ilusión de delicadeza y fragilidad, ¿no? Que obviamente se vienen agrietando y fragmentando en el último siglo. Bueno, el segundo cuadro que vamos a ver entonces serían los cuerpos frágiles, la vulnerabilidad y la precariedad. En esta escena estoy mostrando unos cuerpos apilados con unos gestos vacíos, neutros en algunos casos. Se alcanza a ver fragmentos de cuerpos, pero no se alcanzan a identificar cuerpos completos. Esta es una foto del performance Cargamontón del colectivo El Cuerpo Habla de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. La fragilidad describe la condición de un mundo sujeto a flujos en el cual el orden y el control son contingentes. Está tan profundamente conectada con la existencia humana que el geógrafo decolonial Mark Botha habla de esta como una modalidad de existencia. Es al mismo tiempo una promesa y una amenaza. Indica la posibilidad de que ocurran cambios, pero también anuncia la posibilidad de caos y riesgo. El arte siempre ha sido un medio potente para ser testigos de las ansiedades sobre los futuros frágiles.
El arte de performance, y lo menciono así para diferenciar la práctica artística de performance con el lente metodológico de los estudios de performance, siempre ha sido un lugar privilegiado para pensar las ansiedades que producen los futuros frágiles. Marcado por la condición contingente de lo efímero y la vulnerabilidad de lo corpóreo, esta práctica simultáneamente está expuesta y expone las tramas de la existencia y la cultura. Como les decía, este es el performance cargamontón. Una carreta de madera manejada por 2 personas recorre las calles de la ciudad durante 12 horas, con 15 cuerpos desnudos, arrumados uno encima del otro, como si fueran un montón de frutas para vender en las calles, un juego de niños o una fosa común. Esta es la descripción que se hace del performance cargamontón del grupo del Cuerpo Habla de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y cuya foto inspira la condición de fragilidad que propone pensar este seminario. Según la profesora Ángela Chaverra, este es un ejercicio de resistencia que el cuerpo pueda tener la capacidad de resistir, el cual alude al juego infantil homónimo, cargamontón, pero también a las cosas comunes, un contraste del que nosotros queremos hacer una paradoja, como cuando uno está jugando cargamontón y juega hasta que le dan las fuerzas, cuando no puede más y grita ya no más, todos se bajan, cierro comillas. Cuando vi el registro de este performance, recordé la idea de los cuerpos precarios y el cuerpo adolorido o el cuerpo en dolor, body in pain, de Elaine Scarry. Estos cuerpos como espacios de resistencia que se vuelven una forma de pensar la vulnerabilidad desde la idea de la fuerza. Elaine Scarry y Judith Butler sugieren que los cuerpos vulnerables están marcados por la apertura semiótica que los hace sujetos a la apropiación, pero también capaces de significar la precariedad producida por la ley a través de su resistencia a la representación. Si bien estos cuerpos no presentan marcas visibles de dolor, su desnudez, la disposición en la carreta, el desdibujamiento de las características individuales y la ausencia de tensión muscular convocan imágenes de pasividad, ausencia de agencia, de autodeterminación. Son cadáveres, cuerpos torturados o en poses de dolor. El performance cargamontón es heredero de una tradición de performance en que la exposición de perder la forma humana, organizada por el colectivo Formalismos del Sur, denomina desnudar la opresión. Y les voy a leer la definición que hace el catálogo de perder la forma humana sobre la estrategia de desnudar la opresión. En un conjunto de prácticas artísticas y políticas, el cuerpo desnudo aparece como un dispositivo de acción que dibuja nuevos mapas de resistencia para romper con la represión tentacular de las dictaduras del Cono Sur. Frente a las normas públicas de disciplinamiento, cada vez más asfixiantes, las acciones e imágenes dan cuenta de una nueva sensibilidad. El carácter performativo y clandestino, a la vez que sorprendentemente público, de estas irrupciones epidérmicas, manifiesta la fragilidad del cuerpo sojuzgado al tiempo que se revela contra la reducción a la mera existencia, a lo que Walter Benjamin denomina la vida desnuda, concepto que retoma Giorgio Agamben como la nuda vida. De las vidas resistentes y deseantes. Una operación mediante la cual estos regímenes allanaron el camino a la gobernabilidad neoliberal en las sociedades de control contemporáneas. Así, estas microintervenciones o escenificaciones individuales o colectivas no se piensan a sí mismas como referencias del sentido autistas y ensimismadas, sino que apuestan por impulsar la emergencia de formas de navegación de la normalidad disciplinada y gris de la vida bajo la dictadura que denuncien, en el territorio de la propia piel, la oclusión y la insistencia, la lucha y el erotismo. Cierro comillas.
Esta foto es una foto específicamente de la compañía argentina de Mimo, un grupo de teatro experimental surgido en los años 60 que fue censurado durante la dictadura por recurrir al desnudo colectivo en sus apuestas. En 1980 ellos realizaron una serie de performances junto con el fotógrafo Gianni Mesticelli, en que sus integrantes desnudos interpretaron situaciones como las detenciones, las torturas y los fusilamientos clandestinos. Es muy interesante el contraste, porque así como en Cargamontón se ven estos cuerpos abandonados y tirados, pero también se está derivado del juego de niños. En los performances de la compañía argentina de Mimo también se ve esa vulnerabilidad y esa opresión de los cuerpos abandonados simultáneamente con los juegos y la alegría que propone la compañía como una de sus estrategias. En la foto vemos cuerpos apilados, desprovistos de tensión muscular aparente, con gestos otra vez neutros o miradas perdidas. La lógica de organización de estos cuerpos parece aleatoria, como si hubiesen sido arrojados sin ninguna consideración. Al fondo vemos una imagen espectral cubierta con un velo blanco que difumina la imagen del cuerpo. Tanto Cargamontón como el performance de la compañía argentina Mimo muestra cuerpos desnudos, entrelazados, apilados, donde los performers se arriesgan poniendo el cuerpo entre el terror y la fiesta, el juego infantil y la masacre. Abro comillas. Una foto de Gianni Mesticelli, entre las muchas que tomó alrededor de 1980, condensa de manera inquietante esa doble dimensión. En primer plano, una pila de cuerpos evidencian la masacre, y en el fondo, una borrosa aparición fantasmagórica alude claramente a la desaparición como modalidad represiva. Al mismo tiempo, esos cuerpos reunidos encargan la capacidad de vivir una experiencia plena de libertad y juego. Hacer política con nada, el propio cuerpo del artista como experiencia de enunciación, como territorio de combate y de experimentación. Cierro comillas. El uso del desnudo total y colectivo como recurso significante por efectos de la censura, cuando la compañía montaba sus obras, lo empezó a hacer en una casona privada, y entonces en esta casona, era una casona abandonada, llena de objetos absurdos y tirados y viejos, y fue ahí donde se hicieron las fotos de este material que vemos ahora. Es muy interesante que no hay connotaciones eróticas. Y en otras fotos, no en estas dos que les estoy mostrando, sino en otras de la misma exposición, se muestran los gestos y actos de alegría, al mismo modo o simultáneamente con gestos de represión que están señalando métodos de tortura, desapariciones, las capuchas que les ponían, etcétera, etcétera. Estos dos performances se conectan desde la experiencia de la opresión y la resistencia, se conectan desde la experiencia de la violencia, la represión y la resistencia. Presentan una paradoja porque hay una celebración y una censura al mismo tiempo, y simultáneamente una alegría y libertad de los cuerpos desnudos reunidos, dispuestos a jugar y a arriesgar en uno de los momentos más fuertes del terrorismo de Estado, en ese caso en Argentina, y pues la situación que llevamos en Colombia. Estos cuerpos, hablándolo en plural, y los lazos que se construyen en estos cuerpos se constituyen en posibilidades de libertad y experimentación, a la vez que dejan y exhiben los territorios de la violencia. Los cuerpos desnudos, desobedientes y expuestos dejan ver su vulnerabilidad y su potencia para actuar, incluso bajo la opresión de ambientes de violencia y terror, haciendo resistencia por medio de la copresencia, del acto subversivo de estar juntos, que ahora en la pandemia ha sido tan difícil, poniendo en riesgo el cuerpo entero desde la acción colectiva, posibilitando así la intervención de nuevas posibilidades de vida. La invención de nuevas posibilidades de vida. Estos cuerpos son sujetos de un gobierno biopolítico.
Perdónenme que se me movió el texto. Veníamos hablando que estos cuerpos están construyendo la resistencia a partir de la copresencia. Y entonces también estos cuerpos heredan, estos cuerpos vulnerables, ya encontré mi lugar, son sujetos del gobierno biopolítico, pero al mismo tiempo encuentran en las fisuras de sus lugares de enunciación, sujetos abyectos y minoritarios, el lugar de la resistencia. Los cuerpos vulnerables están en la intersección entre la vida y la muerte, y es por eso que viven a plenitud estos dos estados, encontrando en la fragilidad de su futuro, porque tanto como los y las artistas de los años 80 en el Cono Sur, como los y los artistas colombianos en los últimos 50 años, no sabemos qué será de nuestros cuerpos. Entonces es precisamente en la plenitud de vivir ese encuentro de lo precario que es la existencia en estos contextos que surge la posibilidad de la esperanza. Recuerdo aquí la frase de Arjuna Pandurai cuando propone pensar la esperanza como la contraparte política del trabajo de la imaginación. Esa fue una frase que me sonó mucho porque precisamente es esta idea de que las necropolíticas lo primero que destruyen es la imaginación. Entonces aparece así la esperanza como el trabajo político para recuperarla. Es entonces en esta fragilidad de la existencia aleatoria e impredecible que emerge la posibilidad de imaginar un futuro donde los cuerpos marginales, abyectos y minoritarios puedan crear redes de apoyo y comunidad. Judith Butler habla del duelo y de los afectos considerados negativos como espacios de construcción comunitaria. Esta idea entonces de la fragilidad del futuro es también bien poderosa y la quiero retomar aquí para hablar de las epistemologías frágiles o las potencias de las epistemologías frágiles. Y voy a empezar con una cita otra vez de el filósofo Jean-Louis Chrétien. La fragilidad humana, lejos de ser el anuncio de mi derrota en el combate o la excusa para escapar de él, es por excelencia el lugar mismo de la lucha por mi humanidad en justicia y verdad. No solo lucho contra ella, sino por ella y por mi dignidad. Él introduce aquí la idea de la fragilidad humana en conexión con la lucha por la dignidad. Y esto es bien interesante porque si vemos y esto es otra línea que no exploro en esta conferencia porque no nos da tiempo lamentablemente, pero esta es otra línea bien interesante que es pensar la vulnerabilidad corporal en los momentos de guerra y el concepto de dignidad humana y el concepto de dignidad en la vida y en la muerte, que es la lucha de muchos movimientos sociales que existen en estos contextos de guerra. Pero eso lo dejo para otra conversada. Las figuras monstruosas de lo femenino, los cuerpos vulnerables y abyectos y la experiencia marginal de los sujetos minoritarios permiten realizar lecturas oposicionales a las formas de presentar la fragilidad como el sitio de ruptura y la debilidad, y más bien pensarla como un lugar de creación y de potencia. Según Chrétien, la imagen de la grieta es precisamente eso, un comienzo de fractura o de división del ser considerado, dado que cada tipo de cuerpo tiene su propia manera de perder su integridad o su continuidad según sus leyes específicas. Son estas líneas de fractura que pertenecen a la estructura misma las que constituyen la fragilidad como posibilidad, cuya primera expresión es la grieta. Estas grietas abren la posibilidad de la emergencia, y la emergencia, como nos propone Giuseppe Sarone, en este doble sentido de emergencia como algo urgente, algo grave que tiene que pasar ya, temporal, y la emergencia como algo que está saliendo, que se está creando. Una generación de algo nuevo. En ese sentido, los desarrollos en la teoría queer y las teorías de género están llenos de grietas muy productivas, especialmente los espacios de pensamiento generados por las solidaridades y colectividades que están interesadas en deshacer las ficciones de solidez y estabilidad del sistema
sexoafectivo binario y pensar desde la interseccionalidad mundos posibles para las comunidades que normalmente no caben en el proyecto neoliberal blanco eurocentrado. Y entonces aquí me hago unas preguntas muy sugerentes que nos hace Karim Kuchandani, un profesor de Performance Studies especializado en epistemología queer. Él dice: ¿es queer un estado del ser, un lente para ver el mundo o una ética con la que relacionarse con los demás? Esta idea últimamente inestable, queer, nos lleva a explorar los márgenes de la normatividad sexual y del género para ver de nuevo diversas formas de privilegio, violencia, belleza y relacionalidad. Los estudios queer proporcionan herramientas que desestabilizan algunas de las cosas que damos por sentadas todos los días: género, sexo, sexualidad, deseo, cuerpo, placer. Pero incluso cuando afecta a categorías conocidas, no necesariamente descarta los efectos materiales de estos marcos a través de los cuales conocemos y nos relacionamos con el mundo. Por ejemplo, si estamos de acuerdo con que el género es una construcción, el género sigue siendo un principio organizador que regula cómo podemos movernos por el mundo. Eso afecta nuestra experiencia diaria, trayectorias de vida e incluso nuestra experiencia de vida. Los queer studies nos piden que pensemos la naturaleza teórica del género y la sexualidad, pero también nuestra experiencia material de ellas. Por eso, para elaborar un poco en las posibilidades de una epistemología queer como una de esas fracturas en emergencia que brinda grandes posibilidades, quiero traer el concepto de desidentificación, otra vez retomando al teórico José Esteban Muñoz con el que empecé la charla. Él dice: el concepto desidentificación es una de las nuevas posibilidades que emerge de estas grietas. Desarrollado por José Esteban Muñoz, teórico de literatura y de performance, él utiliza el performance como una táctica de los sujetos minoritarios que se enfrentan a una esfera pública racista y homofóbica. En todos sus escritos, Muñoz buscó revelar, porque ya se murió hace como 2 años, buscó revelar una trayectoria de sujetos minoritarios desde la realización de la diferencia a través de la desidentificación. La atención de Muñoz a esta estética apunta a comprender cómo la práctica del arte, en diversas formas, proporciona a los sujetos la capacidad de expresar disentimiento y explorar la posibilidad de crear mundos, o las world-making capacities. La desidentificación propone una idea que reconoce la imposibilidad de cualquier relato estable del proceso de identificación. Es una hermenéutica, un proceso de producción y un modo de actuación en que los sujetos minoritarios emplean para resistir y reinterpretar la cultura dominante y sus demandas representacionales opresivas. La teoría de la desidentificación de Muñoz se basa en la comprensión de Michel Percheux de la desidentificación y la formación de sujetos al examinar cómo los sujetos minoritarios, aquellos cuyas identidades los convierten en una minoría, es decir, las personas de color o queer, negocian la identidad en un mundo mayoritario que castiga e intenta borrar la existencia de estos sujetos. Y de aquellos sujetos que no se ajustan al sujeto normativo, como quien dice el sujeto heterosexual, cisgénero, blanco, clase media, masculino. Muñoz señala entonces cómo las personas queer de color, como resultado de los efectos del colonialismo, se han colocado fuera de la ideología racial y sexual dominante, a saber, la normatividad blanca y obviamente la heteronormatividad. Y en sus propias palabras, hablo comilla, la desidentificación se trata de gestionar y negociar el trauma histórico y la violencia sistémica. El sujeto desidentificatorio no asimila, o sea que no identifica, ni rechaza, contraidentifica la ideología dominante. Más bien, el sujeto desidentificatorio emplea una tercera estrategia, una táctica y que simultáneamente trabaja sobre, con y contra una forma cultural. Cierro comillas. Aparte de ser un proceso de identificación, la desidentificación también es una estrategia de supervivencia. A través de la desidentificación, el sujeto desidentificado es capaz de reelaborar los códigos culturales de la corriente principal para leerse a sí mismo
en esta corriente, una inserción y subversión simultáneas mediante los modos de desidentificación. Los sujetos queer se dirigen al futuro. Me interesan entonces estas conexiones de futuro que nos dan los cuerpos vulnerables y precarios del performance al estar ahí en ese espacio de posibilidad entre la vida y la muerte, y los sujetos queer que también están pensando en el futuro. Bueno, iba a hablar que cuando habla, más o menos estos serían los perfectos sujetos contemporáneos cuando Agamben habla de contemporaneidad, pero eso es otra historia. Como se nos está acabando el tiempo, voy a cortar un pedacito y quiero simplemente terminar con las pedagogías queer, porque quiero traer también a colación un performance que nos ayuda a pensar en estos procesos que nos propone José Esteban Muñoz. Pero quiero terminar con esta frase para hablar del trabajo de Muñoz, y dice: la imaginación queer que impulsa Muñoz promueve una distorsión espacial y temporal que nos permite percibir que este mundo no es suficiente, soñar placeres nuevos y mejores e insistir con la necesidad concreta de otros modos de estar en el mundo. Otra vez con ese concepto del otherwise o el de world making que posibilitan las acciones de resistencia. Entonces ahora, para terminar, quiero traer a la doctora Lahore Vagistan, pero yo no la encuentro, esperen, permítanme, ya. Entonces voy a presentar con el concepto de pedagogías queer. Entonces dice: clases de drag con la doctora Lahore Vagistan. Doctor Vagistan, tu tía Desi drag favorita, lleva el club nocturno al salón de clases, abriendo conversaciones sobre culturas de baile, feminismos del tercer mundo, globalización y los placeres queer. Así se presenta Lahore Vagistan, más conocida también como Karim Khubchandani, teórico de Performance Studies de la Universidad de Northwestern. Él actúa, su personaje drag es Lahore Vagistan, y a menudo combina sus conferencias y sus clases sobre la vida nocturna queer, la disciplina de género y la cultura diaspórica del sur de Asia, con las clases en drag de la doctora Vagistan. Aquí vemos una foto donde ella está presentando un festival de danza queer y empieza entonces a elaborar una conferencia performática sobre las teorías de género. Y las otras fotos son de otros de sus performances. Hay uno muy famoso que se presenta como una drag desi, bear, o sea, peludita, y juega entonces con estas escenificaciones de lo femenino, lo masculino y lo que significa ser desi, o sea, ser una drag que representa la identidad del sur de Asia. Con la enseñanza de Khubchandani, Vagistan se presenta a menudo como una conferencista invitada, lo que permite una pedagogía escénica alternativa, tal como la presenta una drag queen del sur de Asia. En una de las actuaciones de Vagistan, Lessons in Drag, ella plantea cuestiones de disciplina de género y explora la cultura popular del sur de Asia a través de anécdotas, monólogos, entrevistas de investigación y bailes. Según Khubchandani, el nombre Vagistan tiene sus raíces en la imagen del subcontinente indio, Pakistán y Afganistán, como una vagina. También surge de una inversión del subcontinente como unificado, como un continente unificado y no dividido del colonialismo o por líneas nacionales. Una de las estrategias que la Dr. Vagistan utiliza cuando es conferencista invitada es darle a los estudiantes drag names, y obviamente es un ejercicio que es muy gracioso. Usualmente lo que hace es darles el primer nombre de su mascota y el segundo nombre del lugar donde nacieron, y luego hace que los estudiantes se presenten no con su nombre tradicional, sino con su nombre drag, y que digan cuáles son sus pronombres
favoritos. Es muy interesante la experiencia que relata Dr. Vajistan de la reacción que hay de los estudiantes a tomarse en serio el asunto del privilegio del pronombre, por ejemplo, cuando uno no tiene que estar contándole a todo el mundo cuál es su pronombre, y también reconociendo cómo el género se puede hacer y está en proceso. Son estos pequeños ejercicios performáticos que la presencia y la irrupción en la tradicional clase teórica permite que la Horvajistan se vuelva en un elemento de pedagogía queer bien interesante. La pedagogía utilizada por Karin Kupchandani y la Horvajistan abre posibilidades de pensar el conocimiento queer menos como un trabajo de mapeo de cuerpos y deseos construidos como diferentes por una mirada hegemónica, convertidos en sexualizados convertidos en minorías de género y sexualizadas, y más un análisis crítico de todas las iteraciones de la normalización, el privilegio, la obligación y los modos dominantes de organización social que caracterizan históricamente las culturas heterosexistas y normalizadoras. De esta manera, la epistemología queer viene a dar la mano con otras formas de pensar precisamente por fuera de estas culturas heterosexistas y normalizadoras, como lo universal, como la idea de la nepantlera, como la idea pues, que presenta Gloria Anzaldúa, también la de la metafísica mestiza, el pensamiento de afrofeminista y afrofuturista. Entonces, estos pensamientos se convierten en puntos de resistencia para la promulgación, subversión, incidencia, activismo, compromiso estético y reconstrucción del sujeto. Resignificar lo queer al servicio de nuevos significados y deseos alternos es un esfuerzo por cambiar los términos que lo constituye en una vida deseable, multiplicando las formas de desear estar juntos y de desear en el mundo a través de la imaginación y las representaciones colectivas. Quizá sean estos los caminos desconocidos del pensamiento, donde los sentimientos, las ideas e incluso las rupturas gestuales emergen desde las grietas, permitiendo que surja algo nuevo, una creación de mundo, el otherwise, que similar a proyectos de discursos minoritarios que se apoyan en el desconocimiento, las rupturas, los vacíos, los silencios, la fugitividad, la desintegración y la imaginación para sobrevivir. Como decía una vez Karen Salt en una conferencia, muchas veces decir que no se sabe es un acto radical, es un acto de resistencia. Entonces, precisamente en esas epistemologías de lo silenciado, de la negación, de, como les decía, de la idea de la nepantlera, de pensar desde las márgenes, haya unas posibilidades de penetrar esas grietas y construir otros mundos posibles. Muchísimas gracias. Angelita. Yo estoy profundamente conmovida, tú sabes por qué. Muchas gracias, te doy las gracias, también sé a nombre de todo el equipo organizador, entre el horror y la fiesta, entre la resistencia a la vida, entre la vulnerabilidad, pero también esas formas que tenemos de buscar que esas palabras menores, esas hablas minoritarias también se vuelvan mayores. Ahí recuerdo también a Carmen Lovene y su libro con Deleuze, Superposiciones. No me extiendo porque hay muchas preguntas y pues el público en este momento es el que tiene la palabra. Yo voy a ser un mediador. Te agradezco profundamente esta charla tan hermosa, tanto, y voy a comenzar con una pregunta. Ella tiene dos, te las voy a hacer, de Claudia Baumgartner. ¿Cómo el cuerpo femenino de las bailarinas parisinas del siglo XIX
influyó sobre el concepto social de la belleza femenina y su estética estereotipado en la Francia del siglo XX y XXI. ¿Te las leo todas o tú vas contestando pregunta por pregunta? Porque ella tiene dos, entonces de pronto están ligadas. ¿Cuál es la otra? La de la misma joven, Claudia Baumgartner. Estos performances, como el cargamontón, podrían considerarse como unas vanitas. Como unas no, vanitas. Ahí dice vanitas, no sé si fue un error de digitación. Como unas vanitas donde no solamente se trata del cuerpo vulnerable o frágil, sino que va más allá de esto y resalta la vacuidad de la vida misma a pesar de su resistencia a través del tiempo. Esas son las dos preguntas de ella. Wow. Voy a empezar con la última. Bueno. ¿Hay alguna más sobre los performances? ¿O las organizamos por temas o cómo hacemos? Entonces, estas dos de los performances, sí, porque esta dice, Milena Isabel Aguirre Lozano. ¿Cómo fue la relación de ambos performances con el espacio? Vemos volúmenes y la temporalidad. ¿Y cómo fue la percepción del público con la fragilidad de esos cuerpos desnudos acumulados? Entonces ahí te dejo esas dos que hablan de los performances y después ya, porque también hay otras dos preguntas. Listo, entonces, gracias por las preguntas. La relación de los dos performances con el espacio fue bien distinta y también, obviamente, operan las contextualizaciones geopolíticas que nos ubican pues, en un lugar específico. En el caso de Cargamontón, es un recorrido y es un performance temporal de duración, porque demora 12 horas, estas dos personas empujando la carretilla con los cuerpos. Entonces, ahí también se están creando unas sensaciones y unas materialidades del sudor, de jalar estos cuerpos que pesan, que hay que arrastrarlos, pero ¿dónde están pesando? Están pesando es en nuestra conciencia, están pensando en nuestra memoria, ¿dónde están pesando esos cuerpos? Yo pienso que lo interesante del performance Cargamontón y de alguna manera lo que le pone encima, le construye a esa herencia que trae del performance de Argentina, es que le pone este asunto del pensamiento sobre el tiempo. Y al pensar el tiempo, entonces ese performance de duración hace que lo que siento es eso, es que el peso de estos cuerpos cada vez es más difícil de llevar. Y la idea de que, ¿para quién? ¿Para quién es difícil de llevar el peso de estos cuerpos? Partiendo solamente de leer Twitter en la cuarentena, yo pienso que para la esfera pública, para nosotros, para la sociedad civil, cada vez es más difícil llevar el conteo de la gente muerta, desaparecida, torturada, de las fosas comunes, cada vez pesa más y cada vez nos está como arrastrando, pero espero que no, porque precisamente yo quería no centrarme mucho en estas angustias que producen las ansiedades por estos momentos de vulnerabilidad tan duros que hemos estado viviendo y más bien presentar la fragilidad como una posibilidad de esperanza, ¿sí? Y de potencia. Entonces, la diferencia con el otro performance de la compañía argentina de mimos es que ahí la reflexión no está con el tiempo, sino con el espacio. Porque hay una cosa muy interesante. Ellos tuvieron bastantes censuras porque casi todos sus performances y sus obras tenían que ver con cuerpos desnudos. Casi siempre haciendo juegos, siendo muy lúdicos. Pero obviamente estamos en los 80 en Argentina en plena dictadura. Entonces era un juego absolutamente peligroso. Y a pesar de que su director no quería, porque él quería seguirse presentando en espacios públicos, deciden empezar a hacer presentaciones en espacios privados, en espacios domésticos incluso, donde no hay publicidad. La publicidad se da boca a boca. Solamente llegan los amigos y hasta donde llegó, porque se vuelve un espacio de la intimidad, ¿sí? Y ese espacio de la intimidad también es una estrategia de protección frente a las estrategias de terror que estaban viviendo. Entonces, las fotografías
que vimos ahí son muy especiales porque luego de uno de los performances, un amigo de la compañía les dijo que él tenía una casa que era perfecta para ellos. Y ellos entran y es esta casa caída, llena de restos, de vestigios, de ruinas. Y entonces ellos empiezan a pensar sus cuerpos como parte de esas ruinas, ¿sí? Y entonces yo creo que aquí el peso de los cuerpos está centrado es precisamente en su distribución espacial. Entonces, bien interesante que uno de los performances está pensando específicamente el tiempo y el otro el espacio en ese contexto. Y la otra pregunta que me hacían sobre los performances, sobre que la vacuidad. ¿Me repites esa, Angelita, por favor? Tienes el micrófono apagado. Esta tecnología. Espérate un momentico, te la repito porque incluso hay ya un montón de preguntas más. ¿Cómo el cuerpo femenino de las bailarinas parisinas del siglo XIX influyó sobre el concepto social de la belleza femenina y su estética estereotipado en la Francia del siglo XIX y XXI? Y te quería hacer una aclaración que me la han hecho ya varios, y es que no es vanita, sino vanitas. Qué pena, pues ahí mi errorcito, entonces te lo aclaro, pues porque alguien me lo han aclarado ya y me disculpo por no haber entendido bien, pero entonces te dejo ya con esta pregunta. A mí me parece que hay una cosa muy potente al estudiar las bailarinas de la época de la ópera de París en este momento de la mitad del siglo XIX. Y es precisamente la materialidad de sus cuerpos y la profunda oposición que tienen esos cuerpos de carne y hueso que tienen que ensayar, que tienen que conseguir vestuario, que tienen que mercar, con sus cuerpos etéreos en la escena. Y cómo esos cuerpos etéreos en la escena, la intersección entre esos dos cuerpos de alguna manera muchas veces es la que les permite sobrevivir. A mí se me acaba de olvidar el nombre del director del teatro de la ópera en ese momento, pero él se da cuenta que una de las mejores formas para conseguir que los mecenas asistan mucho a la ópera es accederles acceso a la trasescena después de las obras. De ahí viene esa tradición en que uno cuando se acaba la obra va atrás a saludar a los artistas. Bueno, antes no, antes iban los grandes burgueses adinerados a conocer a las chicas. Y ellas tienen ahí un doble trabajo muy duro y es, por un lado, mantener esa ilusión de frágil vulnerabilidad y, por otro lado, subsistir, y son mujeres fuertes, son mujeres que trabajan, hay una autora, creo que se llama Carrie Noland, que habla de las bailarinas de la época de la ópera de París, obviamente no de las estrellas como Marita Glioni, sino las del cuerpo de baile como obreras. Es que ellas eran obreras y había registros y se ganaban 1 centavo, 2 centavos, lo que fuera. Entonces, en ese sentido, es esa contradicción profunda entre el cuerpo material y este cuerpo imagen ficticio que hay que mantener, este cuerpo ilusión que cuesta tanto trabajo mantener. Pero lo más, digamos, impresionante para mí o sorprendente es que esta idea de feminidad empieza a viajar y luego influencia profundamente la Inglaterra victoriana. Y la mujer victoriana que conocemos es simplemente una proyección de la bailarina romántica, ¿sí? Entonces digamos que aún estamos peleando con deshacer estos imperativos de la feminidad como fragilidad y de la feminidad como un asunto deseable, pues no como un calificativo neutro, sino como algo que es deseable para las mujeres, o incluso deseable no normativo, que es lo más complejo que yo veo ahí. Lamentablemente, yo no tendría muchas herramientas para hablar de las mujeres parisinas del siglo XXI, porque hasta allá no me llega mi conocimiento, pero cuando vaya por allá te cuento. Entonces creo que por ahí podemos dejar esa. Pero ella también hizo una pregunta sobre que para ella esos cuerpos en las dos performances también mostraban una vacuidad,
como el sinsentido. Ujú. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando uno ve esos gestos, porque además es muy potente que en las dos performances los cuerpos no hay ninguna tensión muscular. Tú no ves poses que haya que sostener con los músculos, ¿cierto? Tú lo que ves son cuerpos desgonzados, perdón, ¿cierto? Cuerpos abandonados. Pero también los gestos son gestos neutros, que nunca miran a los ojos de nadie, miran como con una mirada perdida, o incluso hay muy pocas caras. Entonces uno termina viendo fragmentos de cuerpos. Obviamente todo esto nos está haciendo unas referencias muy poderosas con las imágenes que tenemos de fosas comunes y de masacres, ¿sí? No de homicidios múltiples, de masacres. Pero al mismo tiempo que las dos compañías metan el elemento lúdico, en el caso de Cargamontón, la alusión al nombre del juego de niños, y en el caso de la compañía argentina de Mimo, que esta serie de fotografías no se las mostré todas, pero las otras son poses graciosísimas. Todos son desnudos, pero jugando con sus cuerpos y poderosamente no eróticas, encontrando la comicidad constante en los cuerpos. Entonces, esa doble acción ahí lo que hace precisamente es subvertir como esa desolación que produce. No subvertirla, pero de pronto suavizarla, diría yo. No sé, de todos modos eso está para interpretación también, ¿no? Una anécdota chiquitica. Cuando íbamos en Bogotá, nos acercamos a un colegio y yo dije, van a entrar a todos los jóvenes porque que los van a dejar a ver esos cuerpos desnudos. Pero no, los dejaron ahí y uno de los niños dijo, y yo ahí mismo salté en lágrimas, están vivos, es que están vivos, están vivos. Y para mí eso fue tan fuerte precisamente por eso. Es que están vivos, pues como que ese están vivo, lo dice un niño, y para mí eso genera un montón de cosas muy fuertes. Bueno, tenemos la última pregunta porque ya a las 15 pues necesitamos empezar la otra charla. Entonces hay una pregunta de Susana Vioret que dice, ¿qué opina del acto que está llevando a cabo actualmente John Fitzgerald, que se cosió la boca y está haciendo una huelga de hambre para reivindicar los derechos de los artistas en Colombia? Se puede decir que está realizando un acto de resistencia con su cuerpo, pero esto hasta qué punto puede en verdad impactar un cambio en la realidad que estamos viviendo. Pues lo primero que te cuento es que no sabía que había un artista que se había cosido la boca. Sí, sí, es muy potente y ni siquiera puede tomar agua. Él dice que él va hasta las últimas consecuencias, que si se tiene que morir, él se muere. Es muy fuerte. Sería para pensarnos. Bueno, entonces es una pregunta para pensarnos. Yo diría que hay una cosa interesante con todas estas estrategias que laceran el cuerpo, como el performance del que se corta el dedo, o hay muchas estrategias, o sea, cuando estamos haciendo una acción en el cuerpo, a mí me parece muy importante y por eso en esta charla hice la conexión, digamos, de las trayectorias de esa imagen de los cuerpos apilados en el Cono Sur y en Colombia. Y con este performance de coserse la boca también tenemos que entender que es una estrategia que se viene usando más o menos desde principios de los años 70 como una forma de mostrar la materialidad y la carnalidad y una estrategia también de shock. Entonces, si es una estrategia de shock, yo no sé qué tan impactante sea ya en ese sentido, pues porque ahí también me gustaría conocer un poco la intencionalidad del artista al coserse la boca. Y también las materialidades del performance. Entonces estamos hablando de sangre y de hilo, con qué hilo se cosió y por qué la boca está derramando sangre, ¿no? Todos estos significados son muy poderosos ahí, precisamente por la violencia al cuerpo. María Victoria Uribe, en un texto, la antropóloga, hablando en un texto sobre estética y conflicto,
decía que en Colombia hay dos estrategias de los artistas, que yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay más de dos, pero ella enumera dos muy visibles y una de ellas es exacerbar la violencia. Entonces, si estamos hablando de una violencia corporal, entonces me corto más o me lacero o me flagelo para que la sangre salga, ¿cierto? Es como en la exageración, en aumentar la visibilidad del elemento carnal de la violencia, de lo rojo de la sangre, del impacto emocional que tiene ver a alguien haciéndose daño a sí mismo o a otro. Buscar este elemento como de transformación que de alguna manera buscan ciertas obras de arte, o no necesariamente de transformación, pero es la forma, digamos, para abordar los temas de violencia en Colombia. Y la otra es una suerte de sublimación estética, digamos, de buscar otras estrategias sensoriales para entender el concepto o para conectarse emocionalmente con él. En este sentido, me quedan muchas dudas. Por eso te digo, como no conozco muy bien el caso, me gustaría entender la intencionalidad y por qué escoge las estrategias y las materialidades que escoge. En eso el performance tiene una cosa muy potente como unidad de análisis, y es que es material. Entonces tú puedes partir del gesto, de la carne, del espacio que habitas, de los movimientos que se hacen, ¿sí? Y en ese sentido, construir los significados como de una manera más clara. Entonces no tendría herramientas completas para poderte responder. Pues ahí quedan en el tintero muchas preguntas. Yo creo que también podríamos dejar un espacio a lo último, que la gente pudiera de pronto seguir haciendo las preguntas y de pronto en algún otro escenario poderlas responder, porque es que, claro, este tema es muy apasionante, la fragilidad, los cuerpos, la desnudez, el romanticismo, hay un montón de elementos ahí que son muy, que se saborean y que nos invitan a quedarnos mucho más, pero desgraciadamente no tenemos el tiempo para seguir en este debate tan interesante, tan rico, tan artístico, tan corpóreo, tan carnal. Entonces agradezco mucho tu presencia, Ana María, agradezco la presencia de todos y esperamos que se queden, sigan que... Angélica, Señora. yo quería terminar diciendo que sí, que tienes razón. Estos son tres elementos que vienen, como les decía al principio, girando alrededor mío, y yo estoy buscando una forma como de entrelazarlos y de pensar con ellos. Pero la motivación creo que principal la dio el texto de Sara Ahmed de Vivir una vida feminista, cuando ella dice que la teoría y la política no son ambientes o esferas separadas. Porque como ella es una teórica, viene desde de la herencia, digamos, de la teoría crítica, pero piensa lo político desde la teoría crítica. Entonces yo creo que eso fue como una invitación que sentí que me hizo Sara Ahmed a pensar las posibilidades de unos pensamientos, de epistemologías más bien minoritarias para acceder a otras formas de entender lo que siempre estudiamos. Entonces, por eso pienso que en este caso la epistemología queer es un elemento muy potente, pero también se me quedaron muchas otras por el tintero. Como les decía, la imagen de la nepantelera de Gloria Anzaldúa también es muy especial como herramienta de análisis teórico y también como sustrato de experiencia vital. Entonces, bueno, otro día conversamos de eso. Muchísimas gracias. Ya sabemos que hay tela para cortar. Bueno, agradecemos su presencia, le damos la palabra a Josep y muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a la profesora Ana María Tamayo Duque por esta intervención y a la profesora Ángela María Chaverra por su moderación.